Bueno, pues esta es la clase un poco de redundancia y normalización. Creo que está muy bien explicada en los dos vídeos que os he puesto, pero por recapitular los conceptos más generales, pues os lo cuento directamente. Primero, entender que la redundancia es un problema. Es un problema porque los mismos datos están en varios lugares y a veces no están relacionados entre sí, por lo tanto hay valores repetidos, hay datos repetidos a lo largo de todo nuestro almacén de datos. Y eso nos complica algunas operaciones. ¿Qué operaciones? Las típicas son, me da problemas en la actualización de los datos, porque si actualizo el campo que está en un sitio, la pregunta es, ¿me lo actualiza en todos los lugares donde tengo campos? ¿Cómo hago para que actualizando en algún sitio lo actualice en varios? Con la inserción igual, si inserto un valor que tiene que estar en dos tablas o en tres tablas, sí, me lo copia en varios. O si diferentes valores que afectan a diferentes campos, cómo hace la base de datos para insertarlos, ¿no? No solo un campo, sino todos los campos que dependen de eso. ¿Vale? O con el borrado, si borro un campo, pierdo información, no pierdo información. Entonces, al final es un equilibrio entre la redundancia, tener, digamos, información de más y tener la exactitud de que solo tengo los datos que necesito. ¿Vale? Entonces, dentro de estos problemas, la solución es la normalización. La normalización lo que busca, os pongo ahí el enlace a la Wikipedia, que es un poco, digamos, quizá técnico de más, pero lo que busca es minimizar los efectos de la redundancia para tener un diseño físico lo más normalizado posible que permita evitar la redundancia y los problemas que nos trae la redundancia. ¿Vale? Es un poco la clave del asunto. Hay algunos conceptos previos, yo en el vídeo la profesora está muy bien, pero algunos conceptos previos para aclarar es el concepto de dependencia funcional y es que a la hora de hacer el diseño hay unos campos que dependen de otros. Entonces hay una dependencia funcional de un campo y del otro. Y eso es lo primero que se suele hacer a la hora de normalizar, que es identificar de qué dependen los campos. Si todos los campos dependen, tengo muy bien escogido una clave primaria, la clave primaria, digamos, es de calidad, por decirlo así, y todos los campos dependen solo de la clave primaria, probablemente tenga el problema resuelto en un 99%. Si tengo campos cuya dependencia funcional no está clara, bueno, ahí empiezan los problemas de normalización. Aquí hay problemas de dependencia entre campos que además no son la clave primaria. Y ahí entraría el proceso de normalización. Además, hay toda una base matemática muy fuerte y tienen propiedades estas dependencias funcionales de un campo sobre otro campo. Además, tienen dependencias, pues, propiedades matemáticas que hacen, bueno, que luego se utilizan para el proceso de normalización, ¿vale? De quién dependen, si depende de un tercero, ¿vale? Si uno o dos campos, de qué depende esa unión de esos dos campos, y eso me permite luego separarlos, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas son los tipos de conceptos me llevan a la normalización. La normalización es un proceso en el que se van cumpliendo, es como una especie de certificación de que esa base de datos cumple con tal forma normal. Si cumple con la primera forma normal, la la segunda forma normal, y así sucesivamente. Hay varias, yo os puse aquí 4, creo que hay más, yo he encontrado en la documentación, veis la documentación, y si buscáis hasta 7, pero bueno, yo creo que en nuestro contexto y yo el 95% de los casos, salvo casos muy, muy específicos, con llegar a la FNVC, que es la forma normal de voice call, yo creo que es más que suficiente, porque toda forma normal lo que implica, repito que lo explica muy bien en el vídeo, es que la anterior forma normal se cumple. Entonces, generalmente es como ir pasando una serie de etapas y es que el dominio sea atómico, es decir, atómico, un solo valor en el campo, es decir, el campo tiene que ser un valor y es, bueno, que eso a veces depende de la necesidad, pero bueno, un solo valor en un campo, el dominio del campo es atómico. La segunda forma normal es que la dependencia funcional es completa de la clave primaria, es decir, todos los campos dependen de la clave primaria. Ojo que la clave primaria no tiene por qué ser solo única, puede ser compuesta y ahí también hay ciertos problemas de normalización. ¿Vale? Pero si la dependencia funcional es completa de la clave primaria, o sea, todos los campos dependen de la clave primaria, pues ya está en segunda forma normal. Si hay algún campo que depende de un campo que no es clave primaria, pues ahí empezarían los problemas. La tercera forma normal indica, además de las anteriores, de que no hay una dependencia funcional transitiva, lo vais a ver también en el vídeo, pero es que un campo depende de otro campo, digamos que no dependa de un tercero que a su vez depende de la clave primaria. Bueno, entonces, eso también lo vais a ver. Y la forma normal de voice code, que es un poco más elaborada en un caso concreto con claves primarias compuestas, que se nos escapa un poco nuestro contexto, pero bueno, que sepáis que existe y un poco por leer, y si no lo explicaremos un poco más en clase. La idea es, de todas maneras, después ahí yo este vídeo también lo explica muy bien con un caso también más concreto, pero de la normalización es que yo lo que hago es, tengo un diseño del que parto, un diseño físico del que parto, y ahí empiezo a normalizar, implica generalmente es crear varias tablas para romper esas dependencias funcionales, crear varias tablas,
identificar correctamente la clave primaria y luego relacionarlas entre sí de forma adecuada para que no se rompa esa dependencia, es decir, para no perder información. Y eso lo que me permite es resolver los problemas de redundancia, porque cuando actualizo los datos o los borro, bueno, gracias a la integridad referencial puedo arrastrar o puedo actualizar o puedo borrar o puedo definir mis reglas de integridad, porque ese es el objetivo, que nuestra base de datos esté normalizada y el diseño lo protege. A la hora de hacer un ejercicio, podemos ver algunos ejercicios más prácticos de normalización, pero creo que trabajando sobre la base de datos de Hadoop, bueno, lo primero es también cualquier modelo de datos SQL es ser capaz de comprobar que no existe redundancia en los datos y poderlo llevar a esa tercera forma normal, de una forma sencilla, que básicamente lo hemos estado haciendo hasta ahora de forma más intuitiva, pero bueno, con cualquier modelo SQL o un diseño, hacerlo de forma sencilla. Pero creo que la mejor manera de aprenderlo es revisando la base de datos de Hathaway, que permite identificar, tiene dos tablas que no están relacionadas entre sí, pero que si uno ve los datos, ya lo hemos hablado, sí hay redundancia, hay datos que están repetidos. Entonces, digamos, hay que normalizar esa base de datos, implica crear bueno, la tabla, separarla, crear alguna tabla más quizá y relacionarla de otra manera, a ver si luego somos capaces de introducir algunos datos. Nos vamos a encontrar con que eso nos da problemas, porque no es tan sencillo y a veces, que un poco para último, para matar esta sesión, y también entender que a veces hay una redundancia que aunque exista y me dé problemas, a veces me compensa gestionarla porque hacer un diseño muy normalizado me da otros problemas. Por ejemplo, puede ser el caso de esta base de datos, es decir, me interesa más tener 1,5 millones de registros en una sola tabla que no hacer 2 o 3 tablas que estén separadas entre sí, que las consultas vayan a ser más complejas, ¿vale? Eso sería como para cerrar y para que entendáis que a veces la redundancia, que sí es un problema, bueno, a veces es un problema con el que hay que convivir por otros, digamos, decisiones del diseño físico. Estamos aquí hablando de diseño físico. Pero bueno, trabajando con esto creo que vamos a entender perfectamente cómo normalizar esa base de datos.